favor, vaya conmigo a Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Vamos a leer unos cuantos versículos. El Señor me dio esta palabra. Hemos empezado un nuevo discipulado titulado Rompe, y siento que es propio poder predicarles esto en este día. Jueces capítulo 3. We're going to be reading out of the book of Judges chapter 3. Me indica con un fuerte amén cuando ya esté allí. Todavía oigo unas hojas. Está allí. Jueces capítulo 3. Leemos la palabra del Señor para la gloria de nuestro Trino Dios, y dice de la siguiente manera: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidoneos y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Puede tomar asiento. Quiero traerles el tema de hoy titulado: es tiempo de guerrear en el Espíritu. Si la iglesia ha fallado en algo, es de aprender a guerrear en el Espíritu. Vivimos en este mundo como si solamente nos vamos a quedar en este mundo, y se nos olvida que hay una eternidad que nos espera. Se nos olvida que un día tenemos que morir. Se nos olvida que somos seres espirituales, y la manera que vivimos nuestra vida, dirigimos nuestra vida, la manera en que nos comportamos y aún servimos a Dios, la manera que yo actúo y respondo en esta vida, se me olvida que hay una eternidad que se me espera. La tragedia más grande no es morir, sino es morir sin hacer lo que Dios nos ha mandado. Eso es algo muy interesante, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado, cada uno de nosotros tenemos un propósito por lo cual nosotros nacimos o estamos viviendo. Y tenemos que aprender a guerrear en el Espíritu. Si vamos a llegar a otro nivel espiritual, si Dios nos va a llevar a otra etapa espiritual, si vamos a cambiar la atmósfera en que estamos viviendo, tenemos que aprender a guerrear. Y solamente le doy este comercial muy pequeño. Yo creo como pastor y de esta congregación que el nuevo amanecer está al punto a experimentar y a disfrutar del fruto de su labor. Está a punto de poder probar lo que hemos hecho durante todos estos años. Estamos nosotros al borde, pero para que podamos disfrutar de ello, tenemos que aprender a guerrear, no simplemente acomodarnos, a ajustarnos. Ya cumplimos la meta de templo, ya tenemos nuestro propio templo, ya se está llenando la iglesia, o se llenó la iglesia, ya hemos llegado. Quiero decirle, amado hermano, usted y yo nunca vamos a llegar. Siempre estamos en el proceso. Yo nunca voy a llegar a mi vida espiritual a nivel que yo crea que ya es suficiente, pero usted tampoco, y como congregación tampoco. Pero una cosa entiendo: no vamos a estar donde queremos
estar, pero no estamos donde antes estábamos. Hemos crecido, hemos escalado, hemos probado la bondad de Dios. Pero tenemos que aprender a guerrear como guerreros de Cristo. Es tiempo de salir al campo de la batalla y guerrear, pelear, hacer guerra contra toda fuerza del maligno. El Señor me trajo esta escritura a memoria porque hay varios cristianos que han bajado la guardia. Sí, le estoy hablando a usted. Se han dejado seducir, viven en engaño, en opresión, y en varios creyentes existe una influencia satánica. Pero ¿cómo puede estar un cristiano bajo una influencia satánica? Si quiere saber más, le invito el jueves. Por la manera en que vive, en lo que mira, en lo que escucha, en las cosas que hace, en las cosas que se mete, con quién se junta, qué es lo que practica, qué hace en su vida diaria el creyente. Si usted lo cree o no lo cree, si existe un diablo, existe un enemigo de nuestra alma. El diablo viene con furor contra todo aquel que ha hecho la confesión de fe. No viene a jugar contigo, no viene a jugar conmigo. Él viene directamente para matarnos. Así como vino contra Cristo para matarlo, atacarlo, tentarlo, viene contra la iglesia de Jesucristo, viene a cerrar las puertas de toda congregación, porque sabe muy bien que la iglesia de Cristo es poderosa, la iglesia de Cristo es victoriosa, es la iglesia que vencerá al diablo, la iglesia no cerrará, la iglesia se mantendrá abierta. El deseo de Dios es que su pueblo sea victorioso, que sea más que vencedor, que el pueblo aprenda a ser conquistador, que el pueblo aprenda a ser aquel que Dios determinó antes que estuviera en el vientre de su madre, por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, crucifixión, por medio de la muerte y resurrección de Cristo. La iglesia tiene poder para poder levantarse en alto y reprender y derrotar al mismo diablo. Jesús no vino a salvarnos para dejarnos como nos encontró. ¿Cómo lo encontró a usted, amado hermano? ¿Qué era su vida antes de Cristo? Él no vino para dejarlo en ese estado, en esa condición. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para transformarnos, renovarnos y restaurarnos con el Padre. La iglesia tiene que aprender que el diablo está derrotado, que el diablo está vencido, que el diablo está debajo de nuestros pies. El diablo en sí no tiene poder. El diablo en sí no tiene autoridad sobre la iglesia de Jesucristo. Él no tiene el control sobre un creyente lleno del Espíritu Santo. Pero durante la preparación del mensaje, al estudiar, examinar, hacer un exégesis, orar y ayunar, le pregunté a Dios lo siguiente: si el diablo está derrotado, si el diablo está vencido, si el diablo está debajo de nuestros pies, ¿por qué hay tantos cristianos que viven en derrota? ¿Por qué hay tantos creyentes atados al pasado, su mente encarcelada y parece que no pueden alabar a Dios? Si me siento bien, alabo a Dios. Si no me siento bien, pues no alabo a Dios. Si me siento bien, llego a la iglesia. Si no me siento bien, pues no llego a la iglesia. La iglesia no ha aprendido a guerrear, porque me siento bien o no, debo que alabar al Señor. Si me siento bien o no, tengo que llegar a la casa. Yo mismo le estoy dando el poder y el derecho al diablo sobre mi vida. ¿Por qué hay tantos cristianos atados? ¿Por qué hay tantos creyentes que viven como si Dios no existiera? Que Él es más grande que mis problemas, no mismos problemas más grandes que Dios. ¿Por qué vivimos una vida mediocre, halfway, a mi manera, como si Dios no es
iglesia entienda que la iglesia es un organismo vivo, es un ser vivo, es la identidad de Jesucristo con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. A poder pensar y meditar sobre la vida de tantos creyentes con nuestra vida, empecé a llorar y gemir delante de Dios el Padre, en poder ver y saber que hay tantos creyentes que viven una vida muy apartada de Dios, viven una vida muy apartada de lo que es el organismo o la iglesia. Viven muy apartados de la escritura, del ayuno, de la oración y algo muy importante, y aún de la santidad. Si el creyente no vive en santidad, nunca de los nunca verá al Señor. Y si lo has de ver, es para que se cumpla la escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entienda, todos se postrarán ante aquel que vive y permanece para siempre. El budista se postrará, el musulmán se postrará, el mormón, testigo de Jehová, se postrará, el mismo diablo se postrará, sus demonios se postrarán, todo pecador se postrará, todo cristiano redimido por la sangre del Cordero se postrará. La diferencia es que algunos oirán a Jesús decir: entra en el gozo del Señor. Otros oirán: apartados de mí, hacedores de iniquidad, no os conozco. Hubo un gran quebrantamiento en todo mi ser al ver que tantos creyentes viven de esa manera. Le dije al Señor: ¿por qué? ¿Será posible que el pueblo viva en negación? Déjeme decirlo en inglés. Is it possible that the church of today is living in denial? ¿Será posible que el pueblo viva en engaño? El Señor me contestó, y simplemente cuando alguien vive de esa manera es porque el pecado ha infiltrado en su corazón. Es por la falta de rendimiento, falta de entrega total, por falta de interés espiritual, por falta de fe y por la tibieza espiritual. Quiero decirles, amada iglesia, la única manera que el diablo puede tener poder sobre tu vida es si tú se la das. No le des tu vida, amado hermano. No le entregues a tus hijos. No cedas a las mentiras del diablo. Levántate con poder y reprende al diablo, que la victoria es mía, la bendición es mía. Tengo la unción del Santo para vencer y romper toda acechanza del diablo. Pablo exhorta a la iglesia de Corintios y les dice que huyan de la idolatría. Idolatría es mucho más que una imagen. Es todo lo que le das prioridad, todo lo que le das atención y cuidado sobre Dios y tu vida espiritual. Y Pablo le dice con firmeza: huid, huid, apártate de todo obstáculo, de todo lo que trate de gobernar tu vida, todo lo que tome control de tu vida. Apártate de todo aquello que te haga descuidar la vida espiritual. Al estudiar el tema de la guerra, podemos ver varias importancias sobre quién obtiene la victoria o quién obtiene o termina en derrota. La Biblia constantemente nos llama a estar firmes, estar constantes, a despojarnos de la maldad, vestirnos de la justicia, y nos dice que tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos que hacer súplica en el Espíritu. Tenemos que estar velando con toda perseverancia. De la misma manera debemos que levantar manos santas. Debemos que humillarnos. Tenemos que rendirnos y darle gloria a Dios, porque Él vive por toda la eternidad. No podemos usar nuestra libertad como pretexto de hacer lo malo. No
profesión de fe un día y nunca vivir piadosamente para el Señor. Una vez salvo, no eres siempre salvo. ¿Cómo vives tu vida, amado hermano? ¿En qué te metes? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo vives tu vida diariamente? Jehová se encarga de la guerra y da la victoria a aquellos que le son fieles y le obedecen. Pero todo aquel que sigue en control de su vida, todo aquel que no se rinde a Dios, todo aquel que no se entrega a Dios por completo, tengo que decirte que pierdes la batalla. Por cualquier cosita, por cualquier prueba, por cualquier problema en la iglesia, en el hogar o con la familia, uno renuncia a Cristo, se aleja de la iglesia, porque nunca se armó como guerrillero del poder de Dios para enfrentar las acechanzas del diablo. Y luego empieza a descuidar su vida espiritual y vive un cristianismo como si tiene un diosito y el problema o el diablo es bien grandote. Tengo noticia para ti, amado hermano. Él es el Rey de gloria, Señor de señores. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es creador del universo y no hay nadie como Él. Y Él es más que capaz para darnos la victoria. Es interesante como tantos creyentes le dan más importancia al mundo, a lo secular, a la carne, que lo santo, lo puro y la palabra de Dios. Para todo guerrillero, habrá guerrilleros en este lugar. Por esos amenes ni les creo. Habrá guerrilleros en este lugar. Ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Amado hermano, esas son las armas del pueblo de Dios. Tanto como el Antiguo y el Nuevo Testamento nos llaman a prepararnos para la guerra. Si queremos o no, la guerra vendrá a nosotros. El hecho que te consideres como hijo o hija de Dios, viene guerra contra tu vida. El diablo vendrá contra ti con furor. No viene a jugar a la iglesia, no viene a jugar al cristiano, no viene a jugar a las muñecas ni al carrito. Él viene con todo furor. Él viene a atacar tu mente, atacar tu cuerpo, atacar tus finanzas, tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio, tu congregación. Todas esas áreas y aún más serás atacado. Quiero decirte, amado hermano, que el diablo quiere tu alma. El diablo quiere mi alma. Pero ¿saben a quién no ataca el diablo? A los que son de Él. Si eres de Él, pues no vendrá contra ti, porque tú ya le perteneces a Él. Pero si eres del Señor Jesucristo, vendrá contra ti con furor. Y quiero decirte que no pelea bien. Él hará todo lo posible para sacarte del camino, afligir tu cuerpo, sentirás desánimo, una frialdad espiritual vendrá sobre ti. Pero no temáis, Dios está con nosotros, Dios está en control y tenemos la herramienta, el poder del Espíritu Santo para vencer al diablo. Todo aquel que ha nacido de nuevo está en una guerra espiritual las 24 horas al día. Yo no sé de usted, pero aún en mis sueños existe una guerra. En mi mente existe una guerra. En lo profundo de mi ser existe una guerra. La guerra de quién gana tu alma. Y dependiendo de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones, de nuestra fidelidad, obediencia, uno puede ver si está en victoria o está en derrota. Si está ganando o si está perdiendo. En el Antiguo Testamento tenían que ir al campo de batalla, tenían que pelear, tenían que aprender a guerrear y defender sus familias, defender su país, territorio, sus casas, pero sobre todo defender la causa de Jehová, que Jehová es el Rey sobre toda carne.
La escritura dice que había ocasiones donde Jehová derrotaba a todos sus enemigos por medio de granizo, espanto. En veces se volteaban los unos a los otros y se mataban a filo de espada, pero siempre el pueblo tenía que entrar en el campo de batalla. Tenían que mostrar una actitud de guerrero para obtener la victoria. En el evangelio no hay espacio para miedosos ni cobardes. El reino de Dios es asunto de valientes, es asunto de conquistadores, es asunto del gran yo soy, vive en mí. En el Nuevo Testamento miramos otra clase de guerra, la que no es física sino espiritual. Es una guerra que no se ve con el ojo natural, pero siempre está allí. Aún alrededor de nosotros hay seres angelicales, hay aún ángeles caídos que continuamente están a nuestro alrededor, están atormentando la mente, están afligiendo el cuerpo, están tirando dardos de fuego. A la misma vez hay ángeles que consuelan, que fortalecen, que ayudan, que defienden. Estamos en un ambiente espiritual, y Pablo lo describe en Efesios capítulo 6 que es una guerra que no es contra sangre ni carne, sino son principados, son potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo anima al pueblo a armarse con toda la armadura de Dios, no con una parte, sino con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el día malo vendrá. ¿Por qué? Porque la guerra vendrá. ¿Por qué? Porque el ataque vendrá. Y si solamente tienes media armadura, si solamente tienes la palabra, no puedes defenderte, no puedes protegerte si no tienes el casco. Tienes que tener toda la armadura de Dios. Pablo nos describe un soldado armado para la batalla espiritual, un ejército valiente, guerrilleros preparados, equipados para traer destrucción al reino de las tinieblas. Un soldado que duerme con un ojo abierto y el otro cerrado. Un guerrillero siempre está de vela. El enemigo se sigue levantando en la época en que vivimos, y es mucho más que los problemas físicos. Es mucho más que las tentaciones que encaramos cada día. El diablo viene por tu alma, viene por tus hijos, viene por tu matrimonio, viene por tu salud. Hará todo lo posible para ganar la batalla. Viene a causar rebelión en el corazón del creyente. Viene a crear enemistad, divisiones, pleitos dentro de las congregaciones. Pero le quiero hablar a una iglesia redimida con la sangre del Cordero. No importa lo que el diablo haga, no importa lo que me quite, yo le pertenezco a Jesucristo. Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Lo que perdamos en la tierra lo ganaremos en el cielo. Puedo quedarme desnudo, quebrado, sin ningún medio económico, pero no dejaré de servir a mi Cristo. Uno que otro entendió esa última parte. Pablo le dice a los filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa que me quiten en la vida, yo vivo para Cristo. Y si muero, sigo viviendo por toda la eternidad con Él. Pero una pregunta vigente en el día de hoy es: ¿dónde pasarás la eternidad? Quiero que esa pregunta pueda fermentarse en su mente. ¿Dónde pasarás la eternidad? Depende completamente de ti.
El enemigo quiere silenciar a la iglesia, quiere apagar a la iglesia. El diablo quiere controlar la atmósfera de la iglesia, quiere hacer lo que él quiere con el pueblo de Dios. Pero como iglesia llenos del Espíritu Santo, tenemos que cambiar la atmósfera en que estamos viviendo. De lo frío se tiene que calentar por el arder del Espíritu Santo. De lo callado tenemos que abrir nuestra boca para alabar al Señor. De lo pasivo me tengo que activar. De lo cómodo me tengo que levantar y exaltar el precioso nombre de aquel que vive y permanece para siempre. Tenemos que controlar la atmósfera en que uno vive. Tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que hablar a los vientos, y los vientos tienen que obedecer. Entienda, amado hermano, la mayor parte de las veces uno no recibe su sanidad, no recibe un rompimiento, no recibe un milagro, por la iglesia ha entrado en un momento pasivo y callado. Y yo he aprendido que nadie tiene que imponer manos sobre ti para que recibas tu milagro. Simplemente empieza a alabar al Señor y los cielos se abren, los milagros vienen, la sanidad viene. Pero tienes que aprender a alabar al Señor con todo tu ser. Habrá un pueblo aquí que no se pueda quedar callado. Le puede dar al Señor su mejor alabanza, su mejor adoración. La vida de los profetas y apóstoles fue sufrida, y todo aquel que ponía su fe y mirada en Dios pasaron por altas pruebas, pero Jehová estaba con ellos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la Escritura dice algo, nos revela una profundidad. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Todo ataque que es desatado contra nosotros es para que aprendamos a guerrear, a pelear en el Espíritu, a hacer guerra contra Satanás, a combatir y usar la espada, que es la palabra de Dios, en el campo de batalla, a entender que eres un ser victorioso, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hay un gigante viviendo en ti, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. El poder de Dios reside, habita dentro de nosotros. El libro de Jueces nos dice que Dios dejó a estas naciones para probar con ellas a Israel. Quiero repetir esa parte. Dios dejó estas naciones para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, aquellos que no tenían identidad como guerreros, aquellos que no estaban alertas del enemigo. Vivimos una vida muy pasiva, muy calmada, muy cómoda, y se nos olvida que en realidad sí hay una guerra alrededor de nosotros. Aun cuando estás dormido, hay una guerra, amado hermano, por tu alma. Y este pueblo no le estaba dando importancia al ataque que venía sobre ellos. Es decir, aquellos que estaban dormidos espiritualmente, aquellos que se la pasaban como creyentes, pero el poder y la eficacia de Jehová no vivía dentro de ellos. El libro de Jueces, que en mi propia opinión es el libro más triste en toda la Biblia, porque repetidamente nos dice: Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo tras capítulo vas a leer esta frase. Cada vez que se utiliza esta frase, marca un periodo de opresión sobre el pueblo de Israel. En otras palabras, se libraban, pero regresaban, y marcó otro periodo. Viene otra lucha más grande o peor, porque no aprendieron a combatir, significando que sus enemigos estaban ganando al pueblo de Dios. Significa que el pueblo de Dios no había despertado o no había reconocido el poder que habitaba dentro de ellos. Imagínate, amado hermano, un pueblo llamado a la libertad en opresión, encadenado
oprimido por el diablo, viviendo en derrota, viviendo como un maldecido en la tierra. Dios no nos llama a la maldición, sino Dios nos llama a la bendición. Dios no nos llama a la esclavitud, Dios nos llama a la libertad. Dios no nos llama a la derrota, Dios nos llama a la victoria. Somos llamados para bendición, la libertad y la victoria. La escritura nos muestra en Ezequiel 28 que el diablo ha sido reducido a nada, y más bien dicho, correctamente dicho, fue reducido a cenizas. El diablo está debajo de nuestros pies. Pero aquí viene el gran problema. O déjeme decirlo de mi término, aquí es donde está chato el marrano. La única manera que el diablo puede vencer, derrotar o tener poder sobre la iglesia es si la misma iglesia le da ese poder. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Será la mentalidad de la iglesia, en lo que practica, en lo que hace, en cómo vive, querrá esclavizarse de nuevo y pensar que está en libertad? Hay tres palabras que caracterizan el libro de Jueces, y aún muchos comentaristas afirman que esta es la iglesia del siglo XXI, que es la apostasía, la apatía y la anarquía. Apostasía, el abandono o la renuncia de la fe. Apatía, falta de interés, entusiasmo o preocupación. Anarquía, un estado de desorden debido a la ausencia o no reconocimiento de la autoridad delegada de Dios. Si algo caracterizaba al pueblo de Dios, eran estas tres palabras. Ya vivían en apostasía, habían abandonado la fe, le dieron la espalda a Dios, abandonaron sus derechos como hijos de Dios. Y la escritura nos dice en el mismo Jueces que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Vivían en apatía porque decían a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Si el pueblo ha perecido es por falta de conocimiento, y cuando no tienen el conocimiento o el entendimiento, no tienes interés por las cosas espirituales, no tienes un apetito espiritual. No se te moja la lengua de tu boca por dentro para desear más. Si no has experimentado eso dentro de tu boca o de tu ser, es porque vives en apatía. La palabra anarquía es una palabra muy fuerte, porque eran personas que fallaban en ver o reconocer la autoridad de Dios, aún en verla en la autoridad delegada por Dios. No eran hombres ni mujeres sumisos, ni respetuosos, ni humildes, y por ello Dios los entregó en las manos de sus enemigos para ver si de esa manera podían llegar al arrepentimiento. Dios quería que conocieran guerra. Dios quería que ellos se levantaran y se afirmaran y que puedan pelear por esta vida que llamamos vida espiritual. Pero el pueblo vez tras vez, por medio de sus acciones, dice: no nos encaremos a ti, no te vamos a obedecer ni servir. Es más, ¿quién eres tú, oh Dios, para que te obedezcamos? Y en los tiempos de Jeremías, el pueblo le dice a Dios: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. No vamos a caminar en tus caminos. El pueblo ahora es caracterizado con promesas rotas. En los tiempos de Josué hicieron una promesa de servir al Señor, pero rápidamente que Josué muere, se olvidan de Dios y se levanta otra generación esclavizada. Ahora el pueblo simplemente alaba a Dios con sus labios, pero su corazón es
estaba lejos. Amado hermano, ¿cómo estás alabando a Dios? ¿Estás alabando con todo tu corazón o simplemente con tus labios? Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Al hacer lo malo ante los ojos de Jehová significaba o significa hacer lo que me parece mejor en mis ojos. Déjeme decirlo porque soy mexicano. Hacer lo que se me antoja o lo que se me da la gana. No me interesa lo que Dios me dice ni lo que desea de mí. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo estaré en control de mi vida. Voy a hacer lo que quiero y cuando quiero y con quien quiero. Iglesia, cuidado lo que dices, piensas y haces, porque Dios mira todo y sabe todo. A Él no lo podemos engañar. Pablo le dice a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y escuche, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué fruto estás comiendo? ¿Estás comiendo vida o estás comiendo muerte? La Biblia dice: y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Posiblemente usted no me está entendiendo. Cada decisión que haces impacta tu futuro, afecta a tus hijos, afecta a tu matrimonio, tu hogar, afecta a tu ministerio, afecta tu congregación. Cada palabra que sale de tu boca es registrada. Puede ser de bendición o maldición. Puedes animar a alguien o desanimar a alguien. Nuestra vida puede cambiar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, solo por una decisión, por una palabra, por un comportamiento. Puede afectar todo nuestro futuro, aún nuestra vida espiritual. Y quiero decirte que hagas la decisión hoy de alabar al Señor con todo tu corazón, reprender al diablo y vivir para Cristo por toda la vida. Por el estilo de vida que Israel escogió, afectó su semilla, afectó sus hijos, el futuro de sus hijos. El bienestar de ellos fue afectado. Yo he mirado como muchos hijos de padres cristianos se van al mundo por el testimonio que reciben en su hogar o reciben dentro de la iglesia. No los estoy justificando de ninguna manera, pero es triste ver como muchos padres solo tienen el título de ser cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Viven otro evangelio, sirven a otros dioses. Ahora el pueblo que era destinado, determinado que su semilla sirviera a Dios, ahora las hijas del pueblo de Dios son violadas, son forzadas, son obligadas a unirse al enemigo. ¿Cómo podemos descuidar lo que amamos más? Somos responsables por la vida de nuestros hijos. La Biblia nos dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago pacto o misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por una sola decisión, por una sola decisión, puedes traer bendición sobre tu casa o puedes crear maldición sobre tu casa. Ahora los hijos de un pueblo llamado ser bendecido levantan una generación que no conoce a Dios, y sus hijas ahora sirven a dioses falsos y paganos. Ahora su adoración es rendida a un Dios que no los oye, no los ve, a un Dios muerto. Posiblemente usted me diga: pastor, pero yo no sirvo a otros dioses. Pero todo lo que le das prioridad, eso sirves. Eso es lo que está en control de tu vida. Y asegúrate que todo lo que persigues puede salvarte en la hora de peligro. Asegúrate que todo lo que amas puede ayudarte en la hora en que tus hijos se rebelen. Asegura que todo lo que sea tu prioridad pueda sanarte cuando estés enfermo, porque cualquier otra cosa que no sea Jehová de los ejércitos no puede salvar, no puede sanar, no puede rescatar a los hijos. Solamente Jehová de los ejércitos es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro Dios todopoderoso.
a levantar a una generación de guerreros. Y si hay algo que Dios ha puesto dentro de mí, es poder levantar a esa generación. Pero usted tiene la decisión de querer levantarse o quedarse sentado. Pero yo les quiero hablar a una generación de guerreros, una generación de valientes, una generación de poderosos, porque este asunto no es de cobardes, es de valientes. Dios nos llama a levantar una generación de guerrilleros que no le tienen miedo al diablo, sino lo reprenden en el nombre de Jesucristo. Dios quiere levantar una generación que no se postra ante el mundo, que no se postra ante el diablo ni a ninguna imagen, sino solo se postra a aquel que es digno de toda alabanza, de toda adoración. Dios quiere levantar una generación santa, pura y sin mancha. Pero aquí viene lo fuerte. Dios quiere levantar a una generación que sabe pelear contra el enemigo de su alma. Y sabes cuando empiezas a pelear, o sabes que estás peleando, cuando te sientes todo desanimado y todavía puedes alabar al Señor con voz de júbilo. ¿Sabes cuándo estás peleando? Cuando te sientes tan enfermo, tan derrotado, tan cansado, ni ganas de llegar a la iglesia, pero llegas a la iglesia y aquí recibes tu milagro, aquí recibes tu sanidad, aquí recibes el poder. Pero cuando te quedas en casa, cuando te quedas callado, le diste el poder al diablo, le diste derecho, acceso al diablo. Haz conmigo lo que quieras. Le estás mostrando a Él que Él es más grande que Dios. Y lo que yo he leído y visto en la vida, que el diablo tiene poder, pero poder limitado. Jesucristo es el todopoderoso y no hay nadie ni nada como Él. Dios quiere levantar una generación que sabe pelear. La verdad es que el diablo le ha quitado los hijos a muchos cristianos. La verdad es que el diablo le ha quitado el gozo a muchos cristianos. Tenemos que levantarnos con poder y hacer guerra contra el mismo diablo y quitarle lo que nos ha robado. Pero para eso los guerrilleros se tienen que despertar, se tienen que levantar, se tienen que armar de valor para decirle al diablo: no te tengo miedo, aquí estoy, diablo, no me vas a derrotar. Me hubieras matado cuando tuviste la oportunidad. Tuviste la oportunidad. Escuche, iglesia, hay ciertas cosas que Dios deja o permite en nuestras vidas porque Él conoce nuestro corazón, pero a la vez es para ver cómo vamos a responder. ¿Cómo usted va a responder en el momento de prueba? ¿Cómo va a responder en el momento de enfermedad? En el momento de caos matrimonial, donde las finanzas terminan, ¿cómo usted va a responder? Todo es para probarnos si le vamos a ser fieles, le vamos a obedecer. Todo es para sacar lo mejor de nuestra vida, para poder madurar y crecer espiritualmente. ¿Cuáles son las cosas o ataques que enfrentas diario? ¿A quién obedeciste? ¿A Dios o al diablo? ¿A la carne o al espíritu? ¿Peleaste o te quedaste sentado te quedaste sentado y ver que el diablo despojarte? ¿Agradaste a Dios en todo aspecto de tu vida o agradaste al diablo en todo aspecto de tu vida? ¿Cómo se encuentra tu hogar en este momento? ¿Cómo se encuentra tu matrimonio? ¿Cómo se encuentran tus hijos? ¿Cómo se encuentra tu iglesia local? He comprendido, si tenemos matrimonios fuertes, tenemos hijos fuertes. Y si tenemos hijos fuertes, tenemos hogares fuertes. Si tenemos hogares fuertes, tenemos iglesias fuertes. Pero si tengo un matrimonio débil, mis hijos estarán débiles. Si mis hijos están débiles, mi hogar estará débil. Si mi hogar está débil, mi iglesia estará débil. Se tiene que levantar la iglesia con poder y fortalecer las áreas de debilidad. En otras palabras,
Es tiempo que aprendamos a guerrear en el Espíritu. La Escritura nos dice: y fueron para probar con ellos a Israel. El Señor permitió la guerra y reservó a tantos enemigos para probarlos, para saber si obedecieran a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amoreos, fereceos, heveos, jebuseos y todos los feos. Los cananeos eran los que falsificaron o imitaron a Jehová por un Dios llamado Él. Y cuando el pueblo oyó que servían a Él, se llenaron de emoción, porque sabían que Jehová, Dios, era reconocido como Elohim. Y crearon ciertas prácticas como las de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ofrecían animales ante Él. Tenían un sumo sacerdote que se presentaba en pos del pueblo para hacer sacrificios por ellos. Cantaban cánticos espirituales, así como un salmista. Tenían personas elegidas a consagrarse. Pero ¿cómo se consagraban? Si nosotros entendemos, el consagrarse es apartarse de la maldad. Pero para ellos el consagrarse era ofrecerse a la inmoralidad, ofrecerse a la sexualidad, a la prostitución, a las orgías, todo en el nombre de la esposa de Él, Astoret, diosa de los sidonios. Y aquí viene lo fuerte. ¿Por qué los israelitas se dieron a unirse a los cananeos y a sus dioses? ¿Por qué unos cristianos viven en derrota? ¿Por qué unos cristianos viven como si en realidad no fueran cristianos? ¿Por qué este pueblo se dio a unirse a los cananeos? Porque la religión de los cananeos era similar a la de ellos. La religión de los cananeos se miraba más atractiva. Dios requiere moralidad y el Dios del cananeo sensualidad y sexualidad. Dios requiere adoración a pesar que no lo ves. Y el Dios cananeo tiene o tenía 70 deidades que puedes ver, o sea, imágenes. Dios demanda pureza y ellos demandan impureza. Dios demanda cambio y ellos demandan una vida sin cambio. Posiblemente el mundo se mira muy atractivo, pero su fin es destrucción y muerte. El proverbio nos dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es muerte. Los israelitas se dieron a los dioses cananeos porque sus caminos se parecían bien. En 1 Corintios 6:12 nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, no todas edifican. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora el pueblo de Dios era dominado por los deseos carnales y oprimidos por los dioses cananeos. No tengo tiempo para meterme en cada uno de estos príncipes detalladamente, pero déjenme decirles esto. Los heteos eran el pueblo de 1000 dioses. Les presentaron estos dioses y los introdujeron a una adoración falsa. No pueden confesar que hay un solo Dios. El espíritu heteo te dice: adórale sin el corazón. ¿Y por qué he enfatizado tanto, amado hermano? Abre tu boca y adora al Señor. Que no sea de labios solamente para afuera, sino que salga una adoración de lo más profundo de tu ser, y que el diablo empiece a temblar, empiece a huir, porque sale una adoración de lo profundo de tu ser. Entonces el espíritu eteo te dice: adórale sin el corazón. Los heteos decían: nosotros no tenemos problemas con Jehová, solo agrégalo a la lista de dioses y adóralo, pero a Jehová no le adores de corazón. El libro de Éxodo nos dice que no debemos que inclinarnos ante otro, pero el pueblo hebreo empezó a inclinarse a dioses falsos, y aún en el Nuevo Testamento nos revela una gran importancia. Mas la hora viene y la hora es
Los amoreos eran los que tenían un dialecto que parecía como el idioma hebreo. ¿Qué importancia tiene esto? Hay gente que se oye como cristiano, pero no es cristiano. Se ve como él, pero no vive como él. Viene a la iglesia, pero no es de la iglesia. Profesa creer en Dios, aplaude, pero falsifica la vida cristiana. Imita hablar en otras lenguas, pero no son lenguas angelicales, sino son lenguas diabólicas. Todo su exterior y hablar es parecido al cristiano, pero muy lejos de Dios. Era un pueblo que les enseñó a vivir una vida falsa sin compromiso. La religión y la práctica de ellos era que no hay vida después de la muerte, así que disfruta de la vida. Los fariseos eran los que sedujeron a los israelitas a dar más importancia a otras cosas igual que Dios, a la idolatría. Eran esclavos y ahora su visión era esclavizar al pueblo de Dios, esclavizarlo mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, para oprimir y poseer su vida. En otras palabras, para influenciar su vida, estar en control de ellos. Déjenme decirlo con el término más fuerte, para que exista una influencia satánica sobre su vida. Y quiero hablarle a la iglesia Nuevo Amanecer en esta tarde. Tenemos que despertar y aprender a guerrear en el espíritu, porque el diablo no viene a jugar, pero se tienen que levantar los guerrilleros que tampoco estamos jugando. Somos hijos y hijas de Dios y estamos aquí para vencer y prevalecer. Los hebreos eran perversos, pervertidos, enfermos de la mente sexualmente. Abusaron de la hija de Jacob. Eran los que engañaron a Josué a hacer pacto con él. Y el pueblo, el espíritu hebreo entra y abusa de tu inocencia, o más bien dicho, te quita tu inocencia, te obliga a hacer pacto. Los hebreos eran los que no practicaban la circuncisión. ¿Qué significa? Que era un pueblo sin pacto, un pueblo impuro. Es triste porque este espíritu se mira dentro de las iglesias. El espíritu hebreo dice: no me importa lo que me prediquen, no voy a obedecer. No me interesa que la Biblia dice que debo que llevar una vida santa, voy a hacer lo que yo quiero. Se trata de personas que se niegan a renunciar al control sobre la vida mundana. Ellos quieren ser parte de la iglesia, pero no quieren ser la iglesia. No quieren ser santa y pura delante de Dios. Los jebuseos eran los que le dijeron a David: no entrarás a este lugar. En otras palabras, no nos vas a conquistar, no nos vamos a salir de este lugar. Este lugar nos pertenece a nosotros. Amado hermano, entienda, cuando un espíritu maligno sale de nosotros y nos convertimos al Señor, ese espíritu sigue rondando, sigue buscando, tratando de encontrar reposo, trata de volver para atrás. Amado hermano, entienda, todos somos redimidos con la sangre del Cordero, y un día hicimos la confesión de fe, nos arrepentimos de nuestros pecados. Ese espíritu maligno salió, pero él desea volver. La única manera que él puede volver es si yo le doy acceso a mi vida, es si yo permito que el espíritu de la borrachera venga, de la pornografía venga, de la idolatría venga, de la fornicación venga. Cualquier sea su vida pasada, ese espíritu siempre va a tratar de venir sobre su vida de nuevo. Y se lo pongo más difícil: aun si sus padres o abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, si ellos eran brujos, posiblemente a usted no le afecten, pero a sus hijos le llegarán si no se arman con toda la armadura de Dios. Siempre tenemos que estar velando. Si mis antepasados fueron borrachos, ese espíritu vendrá. Y siento decir esto porque lo sentí. Ha venido un espíritu de homosexualidad y lesbianismo a atacar tu hogar. Y
Y si usted no aprende a guerrear, si usted no aprende a guerrear, su hijo, su hija va a morir de esa manera. Es tiempo que aprendamos a guerrear en el Espíritu. Escúcheme, quiero concluir con lo siguiente. Estos espíritus de los cananeos, heteos, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos siguen activos en el día de hoy. Pero hay otro espíritu superior a ellos, el Espíritu Santo, que tiene poder para vencer y derrotar a estos espíritus malignos. Pero se tiene que levantar la iglesia de Jesucristo a hacer guerra contra el mismo diablo. Entienda, el diablo quiere poseer tu vida, quiere tener control sobre tu vida, quiere gobernar tu hogar, destruir tus hijos, separar tu matrimonio, que renuncies al ministerio, dejar de ir a la iglesia. Dios no te salvó para dejarte como te encontró. Dios te salvó para transformarte y llenarte con el poder del Espíritu Santo. Pero esto es lo fuerte. Pero Dios permite que todo eso venga hacia nosotros. Permite que el ataque venga para revelar lo que está verdaderamente en nuestro corazón. Porque cuando se pone difícil la cosa, es cuando revelamos en realidad quiénes somos. Es cuando nuestra identidad resalta. Cuando todo está bien, podemos ser súper espirituales. Podemos hablar todas las lenguas y dar tantas marometas. Pero cuando se ponen las cosas difíciles, allí es donde se muestra quién es usted y quién soy yo. Lo triste de todo es que los israelitas tenían varias oportunidades para deshacerse de estos enemigos, pero no quisieron. ¿Será posible que algunos cristianos no quieren cambiar? ¿Será posible que algunos cristianos están felices como se encuentran? ¿Será posible que existe un pueblo que no desea más de Dios? Dios le decía al pueblo: aprende a guerrear, pelea contra esos obstáculos, todos los deseos de la carne, pelea contra esos enemigos, que yo te daré la victoria. Iglesia Nuevo Amanecer, deshágase de todos los deseos de la carne, de todo lo que impide el crecimiento espiritual, todo lo que le ata y lo detiene. Iglesia, aprenda a guerrear por su vida espiritual. Aprenda a pelear, a guerrear por su familia, su matrimonio y su iglesia. Pero sobre todo, levante el nombre de Jesucristo en alto. Y termino con este último versículo. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Déjenme decirles, Otoniel significa poder y fuerza de Dios, león de Jehová. Pero entienda que el Espíritu de Dios vino sobre él para derrotar al enemigo. Y siento en mi espíritu decirles en esta tarde que Dios desea levantar a otro Otoniel. Quiere levantar a